Desde una noche fría en Kosovo, el AZ enfrentaba la jornada 5 de la Conference League. Mateo Chávez saltaba al campo desde el inicio por tercera vez consecutiva. No iba a tomarle mucho tiempo al equipo neerlandés para avanzar metros y ocupar la mitad del campo contrario. Había una superioridad marcada desde la previa y el AZ lo hizo sentir. Mateo aparecía en diferentes alturas en los minutos de reconocimiento, pujando por mantener el balón y a su rival donde lo querían. En 5 minutos de juego iba a comenzar desde la izquierda, pero recorrería todo el campo hasta la frontal del área, clavándose como cuchillo y ensayando un primer disparo que pegó en la zaga. Momentos después, por su costado, mandaba un balón al área que el irlandés Parrott abanicó, y cuando quiso arreglar la jugada ya le habían caído muchos elementos. El gol cayó en una combinación por el centro que partió por la mitad las líneas del Drita y que le permitió a Mijnans mover el marcador. Llegaba la contestación del equipo de Kosovo, que quiso aumentar la marcha y presionar. Su número 9 por poco arma un remate acrobático dentro del área, pero se interponía el mexicano en lo que pudo haber sido el gol del empate. Es una realidad que durante la temporada los queseros se han visto frágiles sin el balón, e incluso cuando recuperaban la posesión en su campo, su misma obligación por salir jugando limpio los han puesto en aprietos severos cuando un conjunto les juega mano a mano. Esto mismo lo vivía el mexicano en esta fase de presión del Drita, que pudieron sacudirse cerca de la media hora de juego. El equipo recuperaba sensaciones en la fase de ataque y les costaría en un principio volver a entenderse entre líneas. El AZ mostraba el talento y capacidad para superar el muro kosovar entre combinaciones rápidas y espacios reducidos. Ahora eran los vestidos de azul quienes sufrían y perdían el balón antes de poder cruzar el medio campo, y al minuto 30, Chávez marca un movimiento con amplitud, pero cuando llegaba al área se le trababa el pie en el césped y caía de cara hacia la rodilla de su marcador. Apretaba a los queseros, decididos por ampliar su ventaja antes de que el Drita encontrara fortuna. Mateo cerraba hacia el interior, basculando junto con el equipo para atacar por la derecha. En un momento le marcan una falta muy dudosa a Chávez cuando va a competir por el balón y encaraba hacia la portería. En los siguientes minutos usaban a Mateo para adquirir profundidad en el campo y después buscar combinaciones por el interior, donde se acumulaban varios elementos listos para armar una pared o poner un pase de primera. Tras un despeje del portero que caía a la banda del mexicano, iba a caer gran centro a la testa de Alexandre, pero no podía darle dirección al misil. Acto seguido, era Mateo quien tomaba el carril interior. Se combinaba en una jugada espléndida donde se dan hasta 2 tacones, y entre tantos elementos aparece la definición terrible de Pentra. El AZ se quedaba con las ganas y aunque en el tramo final de la primera parte fueron vastamente superiores, se tendrían que conformar con un marcador que no había reflejado su superioridad. Tan pronto arrancaba el segundo lapso, se podía sentir la urgencia que tenían los queseros por volver a posicionarse en el campo del Drita, pero el equipo local impuso resistencia, conscientes de que no podía seguir permitiendo que ocuparan su área. Tomó algunos minutos, con prueba y error de parte del AZ para poder sentirse dueños del partido. Mateo, que había tenido problemas para poder adquirir profundidad por la banda durante todo el partido, iba a volver a mandar un gran centro que Mijnans mandó por arriba. Los siguientes minutos serían menos glamorosos para el mexicano, que estaba cada vez menos activo en el ataque, y más cuando el Drita buscaba emparejar el juego a través de la pelota parada. Al final, sus intentos fueron fútiles y los queseros madrugaban a un elemento por el costado de Chávez para agarrarlos mal parados y poner de una vez por todas el segundo. Mateo se la jugaba cuando aplica esta barrida en su afán por presionar la salida y le tenían que mostrar el cartón preventivo. El resultado le daba seguridad al juego de la AZ, que sabía que tenía que jugar con el resultado y buscar desesperar con su juego al equipo de Kosovo. Mateo ya no iba a tener destellos por su banda, el equipo estaba más resguardado, y solamente se desplegaba cuando sentía que podía presionar la salida.
Fue así como se llevó un golpe circunstancial con el capitán del equipo contrario y su participación se fue desinflando con el paso de los minutos. Salía sustituido al 82 y los queseros redondeaban la noche con el tercer tanto. 3 puntos muy valiosos que los mantienen en la conversación para la fase eliminatoria de la competición. En actividad de la Conference League, el AEK visitaba al Samsunspor en Turquía, en un duelo correspondiente a la fecha 5, donde Orbelín Pineda tendría actividad desde el inicio. Al minuto 3 el conjunto turco ya se ponía al frente con una jugada individual de Marius, que al final fue desviada por el propio defensor para propiciar el autogol. Así que el equipo de las Águilas Bicéfalas tendrían un duro comienzo, teniendo que remar contracorriente desde temprano. El AEK intentó apoderarse de la esférica, sin embargo el Samsunspor no era un equipo fácil de doblegar, y esto se hizo notar desde la media cancha, pues los turcos apretaban en dicha zona y no otorgaban espacios para circular la pelota. Esto lo sufrió el mexicano, quien era el encargado de limpiar la zona, pero a Orbelín se le dificultaba cumplir con su misión. Fue un pasaje complicado para el conjunto griego al no tener la fluidez acostumbrada. Pero pasando los 20 minutos de partido, el juego se fue destrabando para los visitantes. Así se suscitaba una jugada a profundidad donde llegaba el balón a Orbelín, y en lugar de tirar a puerta quiso asistir a su compañero. Y a pesar que el balón era interceptado, la opción se mantenía viva, pero el tiro final se iba a las gradas. Pero los locales volvían a emparejar el trámite y la pugna por la redonda se trasladaba al centro de la cancha. Por momentos había más fuerza que inteligencia para generar algún avance, y de manera tropezada es como los equipos conseguían pisar el área contraria. Al 42, Orbelín recibía en zona de peligro y filtraba la pelota a la llegada de su compañero, pero el arquero salía a achicar. Más tarde el mexicano robaba la pelota en la salida, pero la jugada se terminaba enredando y sin salida. Así acababa el primer tiempo e iniciaba la segunda parte. Esta vez AEK ocasionaba la primera jugada importante, donde Pineda alcanzó a recentrar, pero la jugada finalizaba sin gol. Las Águilas Bicéfalas manejaban mejor esta parte, y fue en ese momento que a partir de un tiro libre, Razvan Marín realizaba una gran ejecución para empatar los cartones. El cuadro amarillo ya olía la sangre y siguió con la presión. Aunque por la intensidad del juego, el mexicano reclamaba una falta dentro del área y el árbitro amonestaba a Orbelín por dicho reclamo. Los minutos posteriores, las Águilas Bicéfalas conseguían desestabilizar a los turcos, quienes comenzaban a mostrar signos de vulnerabilidad en la parte baja, lo cual aumentaba el ánimo del AEK al poder llegar con mayor facilidad al área. Al minuto 62, Aboubakary Koita hacía la jugada individual y recortaba a su marcador para después disparar y poner la redonda lejos del portero. Tras la anotación, el equipo griego trató de mantener la dinámica arriba, utilizando distintas variantes para hacer presencia en el campo del Samsunspor. Así el cuadro visitante lograba mantener la ventaja no solo en el marcador, sino también en el desarrollo del juego, imponiendo su ritmo. La presión alta le estaba funcionando al conjunto amarillo, que mantenía la pelota alejada fuera de su portería, pues se jugaba más tiempo de media cancha hacia adelante y todo indicaba que solo tendrían que agotar los minutos restantes con este estilo para llevarse la victoria. Aunque a segundos de terminar el partido, el equipo turco ocasionó la última jugada de peligro, pero el defensor salvó del posible gol del empate para darle un final dramático al encuentro. De esta manera, el AEK se lleva 3 puntos como visitante, lo cual lo instala en el cuarto lugar de la Conference League. La siguiente parada del Fulham en este movido fin de año era en Burnley, esto en la fecha 16 de la Premier League.
Tras el saque inicial, Raúl Jiménez bajaba el esférico con el brazo. Era un inicio donde empujaban los Cottagers, y los jugadores del exterior comenzaban a buscar el área, aunque de momento la saga no sería permisiva. Fue una fase de ataque productiva para el equipo, que tras pasar los primeros 10 minutos encima, conseguirían abrir el marcador cuando Smith Rowe empuja el balón al fondo. El Burnley no permitió más incursiones hacia su área y en consecuencia esto le quitó participación al Lobo mexicano. Entre bajar para servir de apoyo o para disputar los balones largos en el medio del campo, rápidamente se invirtieron los papeles y llegaba el empate que levantaba al público en el Turf Moor. Había poco que comentar para los siguientes minutos. El partido de Raúl era discreto porque los centrales lo tenían bien cubierto. Pero en este momento de incertidumbre aparecía Bassey cargando el área para poner el segundo. Tener el resultado le permitía a los Whites manejar el partido. Esto aunado a la baja en intensidad de los locales, que habían encajado los dos únicos remates de sus oponentes. El partido se rompió hacia el final de la primera mitad. Ambos equipos eran directos en su juego, pases al espacio, y por eso mismo Jiménez quedaba relegado, pues atraía la atención de sus marcadores a la segunda línea. Con el juego por las bandas olvidado, Jiménez tenía que sacrificar mucho de su impacto en el área para apoyar al equipo de otra manera, incluso defensivamente. Desde el final del primer lapso al inicio del segundo lo veríamos también activo en los costados, buscando soluciones a un juego donde el equipo no funcionaba especialmente bien, pero pelear por mantener el resultado era lo más importante. La historia no cambiaba. Raúl, lejos de su zona, aportaba su granito de arena para que el equipo adquiriera profundidad, pero la jugada no conseguía florecer o no encontraban rematadores. Este sería el guión del partido para el mexicano, con participaciones discretas en el mediocampo para dinamitar el juego. No sería el estandarte del ataque en estos minutos y esa responsabilidad recaía en Smith Rowe o Wilson. Incluso el central Bassey, que esta temporada ha tenido errores garrafales, pero que esta noche estaba inspirado. Esta fue la manera en la que el equipo necesitaba a su delantero y este tuvo que acatar, acarreando mucha de la atención que se repartía en el área. Así como pasó en un contraataque, en donde Wilson apareció solo para clavar el tercero. En un partido donde el Burnley fue el conjunto que trató mejor la pelota, los Whites conseguían un resultado muy importante fuera de casa a través de latigazos. Por su parte, Raúl tuvo que buscarse la vida como el punta del equipo, un jugador que tenía que pelear por cada balón, con retener y avanzar metros como le fuera posible, en pelear contra los centrales y encontrar soluciones a un ataque que apareció en momentos claves. Los locales le pusieron drama al asunto tras la sustitución del mexicano, acercándose en el marcador al 85. Pero el aparato defensivo se llevó los aplausos en esta ocasión. Así el equipo trepa hasta la mitad de la tabla, en la posición 13. En la jornada 14 de la Serie A, Johan Vázquez salía capitaneando al equipo del Genoa para enfrentar al Udinese. A pesar de ser visitante, los grifos mostraron ambición desde el inicio al armar las primeras jugadas al frente. Aunque el Udinese no dejaría que los visitantes fueran tan intempestivos y contestó con algunas jugadas. Incluso al minuto 8 una proyección terminaba dentro de la portería, pero la anotación sería anulada por un fuera de lugar previo. Ambos clubes presentaban herramientas al ataque, aunque ninguno había generado peligro latente. A partir del minuto 15, el partido bajó sus revoluciones, y el más afectado por esta baja fue el conjunto genovés, puesto que permitían que el Udinese mantuviera la presión alta al no poder salir. Una vez que el equipo local tenía mejor posesión de la pelota, Johan trató de adelantar la línea defensiva para que su equipo no se quedara esperando dentro del área. Y aunque el mexicano hizo algunas faltas tácticas para impedir el paso de los rivales, al final mantenía el partido en control.
Al minuto 32, el equipo blanco volvía a la carga por medio de Lorenzo Colombo, logrando sacar al portero, quien llegó tarde y cometía una falta. El responsable de tirar el penal sería Ruslan Malinovský, y así romper el cero en este encuentro. Pero en el trámite del partido, el Udinese era mejor y la anotación no cambiaba nada a esto. Fue así que Johan tuvo trabajo en la última línea, al impedir el creciente avance del conjunto que vestía de negro, cortando pelotas por aire y por tierra hasta acabar la primera parte. Pero al comienzo del segundo tiempo, el mexicano tendría que intervenir en un rebote que dejó su portero para sacarla por la banda. Con este inicio movidito, el juego volvía a acomodarse de la misma manera, con el conjunto local creando mejores oportunidades y haciendo que los grifos esperaran atrás. Pasando el minuto 60, seguían las advertencias a la portería de Nicola Leali. Pero fue a través de una diagonal matona al minuto 64 como Jakub Piotrowski hizo el merecido empate. Si bien tras el gol el Udinese aún tenía mejor posicionamiento en la cancha, ya no fue tan intenso como antes, y esto le permitía al Genoa avanzar y que sus futbolistas tuvieran más contacto con la redonda. De esta manera la posesión se volvía a dividir, lo que causó que los grifos fueran ganando terreno hacia adelante. Al minuto 76, Johan quiso salir jugando, pero lo tomaron por atrás y salía volando junto a la pelota. El Genoa se acercaba tímidamente, pero fue al minuto 82 cuando se armaba la proyección, donde la defensa dejaba solo a Brook Norton Cuffy, quien era el emisario de hacer el último toque a portería. Con la anotación, el Genoa cerró filas para proteger la ventaja, dejando cada gota de sudor en la cancha, pues sabía que eran 3 puntos vitales. Por la misma intensidad, el mexicano tendría un roce con un futbolista rival. El árbitro marcaba el final del encuentro, y con este resultado, el Genoa sigue sumando puntos para salir del fondo de la tabla.